esencialmente nos dice que el esfuerzo cortante es proporcional al negativo del gradiente de velocidades. Esto también les decía que se conoce como nombre de deformación o tasa de corte. Pero lo importante es que esta ley de Newton de la viscosidad introduce esta constante o esta propiedad físico-química llamada viscosidad y nos da una idea de la resistencia que presentan las moléculas a moverse, a desplazarse, a deformarse. Mientras más grande sea la viscosidad, más viscoso; mientras más pequeña sea la viscosidad, menos viscoso, y consecuentemente esa facilidad para fluir también va de la mano del valor de la viscosidad. Vimos lo que son unidades. También les decía, en ocasiones se correlaciona mucho la viscosidad sobre la densidad, y eso es la viscosidad cinemática. ¿Sí? Y ahora vamos a avanzar un poco, porque desde el sentido netamente matemático les decía, la ley de Newton, la viscosidad la puedo ver como una ecuación que es esencialmente y una pendiente multiplicado por x. Y, esfuerzo cortante, x, el gradiente negativo de las velocidades, y consecuentemente la pendiente es que la viscosidad. Porque claro, mientras no exista esfuerzo cortante no hay deformación. Por lo tanto, parte desde el origen una línea recta, y repito, la pendiente será la viscosidad. Aquí tendríamos esfuerzo cortante en función del gradiente negativo de las velocidades. Cuando las sustancias se ajustan a este comportamiento, se conoce con el nombre de fluidos newtonianos. ¿Por qué se ajustan a la ley de Newton de la viscosidad? ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta que incrementa el esfuerzo cortante, y eso tiene una consecuencia que también incrementa la deformación. Pero de forma tal que la relación entre esfuerzo cortante y deformación es constante, y ese valor constante no es más que la viscosidad. Por eso de aquí, una consecuencia es que nosotros podemos definir la viscosidad como la relación entre el esfuerzo cortante y su deformación. Entonces, incrementa el esfuerzo cortante, incrementa la deformación, pero al hacer la relación matemáticamente obtenemos siempre un valor constante que no es más que la viscosidad. Repito, las sustancias que se ajustan a este comportamiento se denominan como fluidos newtonianos. Generalmente, las sustancias que se encuentran en estado puro tienen este comportamiento. Lo que son, ¿no es cierto?, agua, glicerina, alcohol, ¿sí?, tienden a presentar este comportamiento. Y también a veces mezclas que tienen esta característica de ser homogéneas. Generalmente, ojo con lo que estoy diciendo, las sustancias puras y a nivel de mezclas homogéneas. Las mezclas que trabajamos o manipulamos a nivel de mezclas gaseosas, esas generalmente tienen comportamiento newtoniano. Pero cuando ya tenemos mezclas, por ejemplo, de sólidos en líquidos o de líquidos en líquidos, a veces esas mezclas tienden a complicarse. A veces cuando trabajamos con emulsiones, las emulsiones, ustedes saben, son mezclas heterogéneas, ¿sí?, donde básicamente tenemos mezclas de líquidos con líquidos. Las suspensiones también son mezclas heterogéneas, en donde tenemos partículas que están suspendidas homogéneamente en un líquido. Ese tipo de mezclas generalmente ya no se comportan con fluidos newtonianos. ¿Eso qué va a significar? Que cuando ustedes relacionen el esfuerzo cortante con la deformación, ¿sí?, ya este valor de viscosidad cambia. Siempre va a existir esta relación entre esfuerzo cortante y deformación. Siempre se va a cumplir que mayor esfuerzo cortante, mayor deformación. Pero
cuando ustedes relacionen esfuerzo cortante versus deformación, y este valor no tiende a cambiar nuestra función. Cambia, varía. Depende de qué, depende del esfuerzo cortante y depende de la deformación. Porque para cada valor de esfuerzo cortante se va a obtener una deformación, y al relacionar esfuerzo cortante versus deformación, esta viscosidad ya no es constante. Y es por eso que ahí nosotros hablamos de algo que se conoce con el nombre de viscosidad aparente. Que se le simbolizan también como una N. Porque de esa forma vamos a diferenciar, ¿sí?, esta viscosidad, porque repito, ya no es constante, va a cambiar, va a depender de quién. ¿Y eso qué significa? Que esencialmente yo ya no voy a tener una línea recta, sino cualquier cosa menos una línea recta. ¿Sí? Consecuentemente, vamos a tratar de analizar y a ver modelos matemáticos que nos permitan a nosotros tratar de tener una idea de cómo se comporta, de cómo cambia esta viscosidad, de cómo se relaciona el esfuerzo cortante versus la deformación para los diversos tipos de fluidos. Es por eso que nosotros vamos a hacer una clasificación. Y la primera clasificación que vamos a hacer es en función de si la viscosidad se ajusta o no al modelo de Newton. Y vamos a tener fluidos newtonianos y por otra parte fluidos no newtonianos. Los newtonianos ya sabemos viscosidad constante, independiente de qué, del esfuerzo cortante o de la deformación. ¿Bien? Concretamente esa viscosidad no cambia. ¿Bien? Al ser una propiedad intensiva, ya saben, ¿no es cierto? Ustedes toman agua, no sé, le aplican un esfuerzo cortante de 1000 pascales segundos, o tienen una viscosidad de 1 centipoise. Toman la misma agua, ahora le aplican un esfuerzo cortante de 100.000 pascales segundos, su viscosidad sigue siendo 1 centipoise. ¿Sí? Pero puede ocurrir el caso de que tomen otra sustancia y hagan el ensayo y van a darse cuenta que cuando relacionen esfuerzo cortante versus deformación, ya ese valor cambia, ya no es constante. En ese caso estamos hablando de que fluidos no newtonianos. La clasificación que estamos estableciendo, repito, obedece aquí al comportamiento de la viscosidad. Aquí, repito, viscosidad es independiente del esfuerzo cortante o de la deformación. Acá estamos claros que ya cambia. Va a depender de la magnitud del esfuerzo cortante y consecuentemente también de su deformación. Pero aquí vamos a hacer una clasificación. Porque claro, aquí la premisa es que la viscosidad cambia. ¿Ven? Ya no es constante. Sin embargo, esta viscosidad puede tener un comportamiento desde la lógica del tiempo. Independiente del tiempo. Dependiente del tiempo. Porque va a ocurrir que en ciertas sustancias sí, efectivamente la variable de tiempo no incide en el comportamiento de la viscosidad. ¿Okay? Igual tomo como referencia el agua. Ustedes toman el agua, ¿no es cierto? Hacen el ensayo, hacen los preparativos y hacen la medición. Les decía, fijan y ponen 100 pascales segundos, hacen la medida, obtienen una viscosidad de un centipoise. Luego, para verificar ese valor que hacen,
hacen una nueva medición y claro, entre medición y medición, ¿qué pasa? No sé, pasa cuarto de hora, media hora, una hora, lo que fuese. Aplican esa misma condición y sacan la misma viscosidad. Fluido newtoniano. Nos vamos ahora, no sé, se me ocurre. Pongámosle por lo pronto la miel de abeja. La miel de abeja igual. Van a hacer los preparativos, toman el reómetro, hacen la medición, aplican igual el mismo esfuerzo cortante, 100 pascales por segundo, y obtienen una viscosidad. ¿Sí? Digamos que sacan una viscosidad de 5 centipulses. Luego, para verificar ese valor, nuevamente hacen otro ensayo. Dejan que pase 100, o perdón, media hora. ¿Sí? La lógica es de esperarse de que esa viscosidad se mantenga. Porque lo único que están haciendo es hacer la misma medición, pero en un tiempo diferente. Resulta que en ciertas sustancias, ese transcurso del tiempo, a pesar de que mantengan las mismas condiciones del ensayo, genera que cuando yo obtenga la viscosidad, esa viscosidad también cambie con el tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí tendremos fluidos no newtonianos cuya viscosidad cambia con el tiempo. En cambio, en otros, sí, esta viscosidad depende de qué, del esfuerzo cortante, de la deformación, pero no cambia con el tiempo. En cambio, en otros fluidos, en otras sustancias, esa viscosidad cambia con el tiempo. Y tendremos una tercera clasificación de algunos fluidos que se conocen con el nombre de viscoelásticos. ¿Sí? Por lo tanto, a nivel de fluidos no newtonianos, tenemos que tomar en cuenta si esta viscosidad cambia o no cambia con el tiempo, independientes o dependientes del tiempo, y también este tercer tipo de fluidos denominados como viscoelásticos. Empecemos con los de acá. Fluidos no newtonianos cuya viscosidad es independiente del tiempo. En este caso tendríamos diagramas como los de acá, exceptuando cuál, el modelo newtoniano. ¿Por qué? Porque aquí la variable de tiempo no la tomamos en cuenta, ¿no es cierto? Yo hago estos ensayos, tengo estas curvas, vuelvo a repetir el ensayo, repito el ensayo a la media hora, a la hora, ¿qué va a pasar? Que los puntos se van a mantener. ¿Sí? Por lo pronto voy a omitir esta línea de acá, porque se representa un modelo newtoniano. ¿Sí? Entonces les decía, ¿no es cierto? En todos los casos, o en ambas curvas que veo, la proporcionalidad entre esfuerzo cortante y deformación, incremento el esfuerzo cortante, incrementa la deformación. Pero la tendencia es totalmente diferente. En estos casos, vuelvo repito, yo hablo de que de una viscosidad aparente. Y es aparente porque me representa una circunstancia, un escenario en el cual tengo que un esfuerzo cortante que se corresponde con una deformación. Es decir, representa cada uno de los puntos que eventualmente generan la curva de tendencia que estoy representando. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de viscosidad aparente, es una pendiente puntual, es una pendiente particular, es un valor de viscosidad que se corresponde para un determinado caso. ¿Sí? Entonces, para esta curva, yo tendré una viscosidad aparente para ese escenario, donde tengo que un esfuerzo cortante 1 que se corresponde con una deformación 1. Y lo mismo puedo hablar. Acá tengo un esfuerzo cortante 2 que se corresponde con una deformación 2. ¿Sí?
Consecuentemente, mi viscosidad aparente en la condición 1 es esfuerzo cortante 1 sobre deformación 1. Y mi viscosidad aparente en la condición 2 será esfuerzo cortante 2 sobre deformación 2. Nada al otro mundo. Lo único que hago es mantener, ¿cierto?, la forma bajo la cual yo calculaba que la viscosidad cuando tenía el modelo newtoniano relacionaba esfuerzo cortante para deformación. Pero en el modelo newtoniano, ¿qué pasaba? Que este valor siempre era constante. Y por eso le llamaba viscosidad. Acá mantengo, ¿sí?, la misma forma de estimar la viscosidad, pero por esta particularidad de que la viscosidad ya es cambiante, depende del esfuerzo cortante y de la deformación. Para cada condición voy a tener un valor de ¿qué? De viscosidad, y ese valor es viscosidad. Matemáticamente, ¿qué estoy haciendo? Sacando pendientes puntuales, particulares. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Yo repito, al relacionar esto con este tomo, que estoy sacando una pendiente particular, puntual, únicamente para ese escenario. Ustedes se van dando cuenta que yo puedo hacer ese procedimiento para cualquier punto. ¿Sí? Pero, por lo pronto, lo único que quiero que vean es que matemáticamente mantengo el concepto para obtener la viscosidad correlacionando esfuerzo cortante para deformación. Y matemáticamente también espero que vean que yo estoy trazando una pendiente puntual particular para ese caso. Ojo, manteniendo el concepto de la ley de Newton de la viscosidad. Bajo ese criterio, ¿sí?, en esta curva, ¿ustedes qué se dan cuenta con respecto a la pendiente? Crece, baja, se mantiene. ¿Qué pasa con esa pendiente? Ojo, desde Tao 1, Tao 2, ¿qué está pasando con la pendiente? La pendiente no es constante, porque si fuese constante estaríamos hablando del rendimiento de la viscosidad. ¿Qué pasa con la pendiente? Ustedes pueden darse cuenta que aquí está una pendiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿Qué pasa con la pendiente? ¿Eso qué es matemáticamente? ¿Sube o baja la pendiente? ¿No? ¿Sí? Esa línea es una línea que tiene por pendiente ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? 45 grados. Si quiero graficar una línea que tenga por pendiente, no sé, 0,5, 0,5 de acá y mantengo la unidad. Si quiero un tercio, y así sucesivamente. ¿Qué está pasando con la pendiente ya? Está bajando. Disminuye. Estoy partiendo de esta condición y si ustedes se fijan la correspondencia, incremento el esfuerzo cortante tiene un valor en deformación. Bajo el criterio de que relaciona esto con esto y le asimila una pendiente, esta pendiente, ¿qué va pasando? ¿Qué va disminuyendo? Eso significa, chicos, que en este caso yo incremento el esfuerzo cortante y la viscosidad disminuye. ¿Sí? ¿Qué es el posible comportamiento que ciertas sustancias pueden presentar? No sé, puede ser tal vez un suavizante de tela, puede ser tal vez un detergente líquido. ¿Sí?
A esas sustancias ustedes le dan más esfuerzo cortante y su viscosidad disminuye. Por eso tal vez, no sé, ustedes toman la botella del detergente líquido del suavizante, ¿no es cierto? Y le empiezan a inclinar, cae, pero si le dan más inclinación, cae más fácilmente. Porque esa mayor o menor inclinación posiblemente se correlaciona con ¿qué? Con un incremento en el esfuerzo cortante. Pero cuando le dan más inclinación, ustedes se han dado cuenta que fluye más fácilmente. Y si fluye más fácilmente, eso significa que su viscosidad ha disminuido. Entonces, en ciertas sustancias puede ocurrir esta particularidad de que incrementa el esfuerzo cortante, como ustedes se dan cuenta. Yo incremento el esfuerzo cortante y su viscosidad disminuye. ¿Sí? Es un tipo de comportamiento que pueden presentar o que pueden tener las sustancias. Incrementa el esfuerzo cortante y su viscosidad aparente disminuye. Por otra parte, puedo tener este otro tipo de sustancias. ¿Sí? Un poco vayan viendo por la forma cóncavo convexo. ¿Sí? Aquí tenía una campana que de alguna forma está hacia abajo. Y el otro es un comportamiento un poco opuesto al anterior. Si estoy diciendo que es un comportamiento opuesto al anterior, ¿qué va a pasar en cambio ahora? Incrementan el esfuerzo cortante e incrementa la viscosidad. Comportamiento típico, por ejemplo, ¿de qué? De la mayonesa, de la salsa de tomate. Ahí ustedes, ¿qué tienen? Tienen la mayonesa, le dan la vuelta y no cae. Ya no es como el detergente líquido que les mencionaba hace un rato, ¿no? Que ustedes le viraban, caía un poco, inclinaban más y fluía más fácilmente, porque posiblemente ahí el incremento del esfuerzo cortante tiene un efecto en que disminuye la viscosidad y por eso fluía más fácilmente. Pero en el caso de la mayonesa o de la salsa de tomate, sobre todo de la mayonesa, ustedes se han dado cuenta que eso no pasa. Ustedes van inclinando cada vez más, incluso le pueden poner en posición vertical y no cae. Ahí tenemos un ejemplo en donde incrementa el esfuerzo cortante e incrementa la viscosidad. Y el mismo análisis lo podemos hacer a nivel de ¿qué? A nivel de estas pendientes. Pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3. En estas pendientes, igual, tengo esta particularidad de aquí que tengo un esfuerzo cortante A, le voy a poner para distinguir, tengo una deformación A. Incremento el esfuerzo cortante, tengo esfuerzo cortante B, tengo deformación. Lo mismo acá, esfuerzo cortante C. Deformación C. Nuevamente, incremento el esfuerzo cortante, incrementa la deformación. Pero ahora, cuando yo correlaciono esfuerzo cortante para deformación, ¿qué estoy viendo matemáticamente con las pendientes? Que las pendientes están creciendo, que se corresponden con un poco la concepción física de la relación entre esfuerzo cortante y deformación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes se dieron cuenta que la viscosidad disminuía, la pendiente disminuía. En este otro caso, la viscosidad de la pendiente está incrementada. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros tenemos estas sustancias cuya viscosidad cambia, pero la variable tiempo no incide en esa viscosidad, podemos hablar de estos dos escenarios principales, en donde voy a hablar de fluidos pseudoplásticos y fluidos dilatantes. Los pseudoplásticos son aquellos en los cuales al incrementar el esfuerzo cortante disminuye la viscosidad, y los dilatantes son aquellos en donde al incrementar el esfuerzo cortante incrementa la viscosidad. ¿Sí? Entonces, esta curva, la superior,
refleja el comportamiento de sustancias pseudoplásticas. La curva inferior refleja el comportamiento de sustancias filantes. Entonces, vuelvo y repito. Aquí, para que no se pierdan, ustedes se dan cuenta que la viscosidad, que esta relación entre esfuerzo cortante y deformación, que a la larga es el símil de una pendiente puntual. Conforme incrementa el esfuerzo cortante, la pendiente va disminuyendo. Pseudoplástico. En el otro caso, la pendiente incrementa al incrementar el valor del esfuerzo cortante, y esas se denominan como sustancias o fluidos dilatantes. ¿Sí? Otro tipo de sustancias que también se pueden marcar acá, pueden tener este comportamiento. Ustedes se dan cuenta que yo he graficado una línea recta, pero ahora no parte desde el origen. ¿Sí? Si no parte desde el origen, sino que tiene un punto de corte, dejen las ordenadas. Simple y llanamente esto significa que la sustancia tiene un punto mínimo, tiene un esfuerzo mínimo a partir del cual empieza a deformarse. Si usted aplica un esfuerzo cortante por debajo de este valor, simple y llanamente la sustancia no se mueve, no se deforma, no fluye. Tiene un punto mínimo o umbral que a veces se denominan, y por eso aquí generalmente se denomina como un tau sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sustancia se mueve, se deforma, fluye por encima de ese valor. Si el esfuerzo cortante aplicado es inferior a ese tau sub 0, la sustancia no se deforma. ¿Sí? Es como si yo pretendo mover este objeto, ¿sí? Si no le doy la suficiente fuerza, por más que intente mover, no se va a desplazar. Necesito contrarrestar, ¿no es cierto?, el peso que tiene el objeto para que éste pueda moverse. Algo similar ocurre con ciertas sustancias. En todas las anteriores, ¿sí?, ¿qué pasaba? Que partía desde el origen. Si no aplicaba esfuerzo cortante, no se deforma, no se mueve, que es el concepto básico inherente a los fluidos. Pero por más pequeño que era el esfuerzo cortante, la sustancia se deformaba. Acá necesita este valor mínimo, por encima del cual la sustancia se deforma. Y también, ligado a este fenómeno, puede ser que también ciertas sustancias se asemejen a este comportamiento pseudoplástico, pero también tengan este punto mínimo de esfuerzo cortante a partir del cual empiecen a deformarse. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo fluidos no newtonianos, independiente o cuyo comportamiento es independiente del tiempo, puedo hablar de pseudoplásticos dilatantes. A este se conoce con el nombre de plástico de Bingham, y este se denomina como el modelo de Herschel-Woodley. Ya les voy a mostrar más adelante las diapositivas en donde podrán ver sobre todo el nombre de Bingham. ¿Sí? Pero, repito, pseudoplásticos dilatantes, plástico de Bingham y el de Herschel-Woodley, que son los principales, ¿sí?, comportamientos que pueden tener las sustancias. Pero en este punto, claro, yo veo tendencias, y en base a la tendencia he establecido una clasificación con ciertas denominaciones respecto de objetivos. Pero realmente lo importante es que yo pueda caracterizar ese comportamiento a nivel de qué, a nivel de un modelo matemático. ¿Sí? Y estos modelos matemáticos con los cuales yo pretendo reflejar el comportamiento que tiene la viscosidad se denominan como modelos reológicos. ¿Sí? Entonces, los modelos reológicos no son más que ecuaciones, modelos matemáticos que me permiten, ¿sí?, ver cómo cambia la viscosidad, sobre todo con el esfuerzo cortante. Viscosidad o esfuerzo cortante, ¿sí?,
en función de su deformación. Ligado a esta clasificación a nivel de fluidos newtonianos, no newtonianos, está ligado esto que se denomina como modelos lógicos. Pero los modelos lógicos no son más que ecuaciones o modelos matemáticos que tratan de ver el comportamiento de la viscosidad. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver, ¿sí?, diagramas, gráficas de cómo cambia el esfuerzo cortante con la deformación. También yo podría ver cómo cambia la viscosidad, en este caso aparente, en función de qué, en función de la deformación, o también en función de qué, del esfuerzo cortante. Entonces, son varios diagramas, son muchas formas de representar los datos que yo voy a obtener. Es muy típico que yo analice el comportamiento reológico de las sustancias. Si yo digo analizar el comportamiento reológico, es ver su modelo reológico, es ver cómo se comporta la viscosidad. Y para ello, vuelvo y repito, puedo tener diagramas en donde tenga esfuerzo cortante versus deformación. Pero también, ¿sí?, en donde yo visualizo cómo cambia la viscosidad, ya sea con el esfuerzo cortante o con la deformación. Si la viscosidad es constante, una línea horizontal, ¿eso qué significa? Fluido newtoniano. Pero si la viscosidad aumenta o baja o disminuye, ya tendríamos pseudoplástico dilatante, y podríamos también visualizar este comportamiento del plástico de Bingham o de Herschel. ¿Sí? Pero, vuelvo y repito, en esta parte es importante que yo determine y establezca cómo se comporta el fluido. Y esto, ¿por qué es importante conocerlo, chicos? Y en una aplicación real, no sé, ustedes van a manipular un fluido no newtoniano y este se va a mover por una tubería. Necesito saber cuál es la viscosidad con la cual voy a hacer el diseño. Necesito saber cuál es la caída de presión. ¿Qué va a experimentar el fluido? Y una ecuación que me permite visualizar esa caída de presión es la que acabo de escribir. Un coeficiente que le llamo Fanning, L sobre D, B cuadrado sobre 2. Para que yo pueda cuantificar esa caída de presión, tengo que estimar este Fanning, que depende de qué, de la turbulencia. Y esa turbulencia no es más que sinónimo de qué, de rayos. Ahí está la viscosidad. Y si yo manipulo un fluido que sea no newtoniano, va a incidir mucho que el esfuerzo cortante de la deformación que esté experimentando. Ya no tengo esta facilidad que presentan los fluidos newtonianos en el cual la viscosidad es constante. Si trabajo con el agua, siempre su viscosidad es 1 centímetros. Pero si yo trabajo ya con un fluido no newtoniano, esta viscosidad va a depender de qué, va a depender del esfuerzo cortante que experimente el fluido que se está moviendo sobre la superficie.
Y eso ya va a depender de qué, de condiciones operacionales. Consecuentemente, necesito saber qué valor de viscosidad tiene y por eso necesito saber su comportamiento lógico. Para saber qué viscosidad tiene en mis condiciones de operación. Por eso, repito, muchas de las veces yo tengo sustancias y necesito saber qué es su modelo reológico, su comportamiento reológico. Y eso esencialmente es ver cómo cambia la viscosidad en función de la deformación y establecer su modelo reológico. Que en definitiva no son más que ecuaciones. Esto, chicos, les pongo como un equivalente. Es cuando ustedes, no sé, van al laboratorio, tienen dos variables, ¿no es cierto? La una dependiente, la otra independiente, hacen un diseño experimental, van variando la variable independiente y ven la consecuencia de la variable dependiente que tienen, una nube de puntos, ¿no es cierto? Y muchas de las veces la tendencia es crear una ecuación, un modelo matemático. ¿Qué hacen ustedes? Ponen en el Excel, hacen una columna, variable dependiente, independiente, hacen un diagrama y luego ¿qué hacen? Una regresión. Algo similar es acá. ¿Okay? Sin embargo, yo tengo que preestablecidos y predefinidos que 1, 2, 3, 4 tendencias que se van a corresponder con modelos. Algo similar se hace acá. Sin embargo, ¿sí? Los más genéricos o los enfoques que generalmente se aplican, ¿sí? Los vamos a ver. El más generalizado se conoce con el nombre de la famosa ley de la protección. Este modelo trata de mantener, ¿sí?, la base de la ley de Newton. Consecuentemente aquí se pone esfuerzo cortante, el negativo. Tengo que establecer una constante de proporcionalidad, ¿no es cierto?, el equivalente de la ley de Newton de la viscosidad. Obviamente que tendré que poner que la deformación por gradiente de velocidades, y para que se le dé la potencia le pone justamente la potencia que aquí le voy a poner. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación que resume de forma genérica la famosa ley de la potencia. Mantiene la base, ¿no es cierto? Esfuerzo cortante es igual al negativo de una constante de proporcionalidad, incluye la deformación y el gradiente de velocidades, pero justamente se llama ley de la potencia porque el gradiente de velocidades le eleva a la potencia. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Que reproduce el comportamiento de fluidos newtonianos, reproduce el comportamiento de fluidos pseudoplásticos y reproduce el comportamiento de fluidos dinámicos. ¿A nivel de qué? A nivel, sobre todo, del valor de la potencia. Este modelo, pues repito, es genérico, general, ¿sí?, en el cual un caso particular es la ley de Newton de la viscosidad. Si n es igual a 1, entonces ¿qué tengo? Ley de Newton de la viscosidad, porque en este caso la constante que es la viscosidad. Y estamos hablando de la ley de Newton de la viscosidad. ¿Sí?
Les decía, este modelo reproduce el comportamiento de sustancias pseudoplásticas y también dilatantes. Y eso lo hace a nivel de ¿qué? A nivel de la potencia n. Por eso establecí, les decía, que un caso particular de esta ley de la potencia es el modelo de Newton. Y eso ocurre cuando n es igual a 1. Consecuentemente, n igual a 1 establece, ¿sí?, estos rangos de variación para que yo pueda decir que este modelo reproduce el comportamiento pseudoplástico, reproduce el comportamiento eléctrico. Porque si el 1 ya está asociado a la ley de Newton, yo puedo establecer y definir cuando n es mayor que 1, n es mayor que 1, y n es menor que 1. Obviamente mayor que 0, porque no puede ser menor. ¿Sí? Esto ya está reservado para el modelo de Newton. Y me faltaría ver qué pasa cuando n es mayor que 1 y qué pasa cuando n es menor que 1. ¿Sí? Tal vez ahí es un poco sencillo. Para que les sea fácil identificar la tendencia, un poco vamos a establecer un modelo que ustedes lo conocen a la perfección, que es y es igual a x, y el inverso x a la mitad. Aquí n mayor que 1, aquí n menor que 1. Esta es una parábola, ¿no es cierto? Y lo inverso es la función raíz cuadrada, ¿no es cierto? Consecuentemente, este de acá, ¿a cuál se parece? Pseudoplástico, y este se parece a un. Consecuentemente, yo puedo establecer esto, que si n es mayor que 1, ¿cuál es? Dilatante. Este sería pseudoplástico. Y este de acá, ¿no es cierto? X al cuadrado, el de acá, se corresponde como dilante. Como les decía, básicamente, únicamente en función de cómo es el comportamiento de la función parabólica, x al cuadrado, ¿no es cierto? Un ramal de la parábola en este sentido, la función raíz cuadrada es inverso. Y eso me permite a mí, ¿sí?, establecer y definir que cuando n es mayor que 1 es pseudoplástico, y viceversa. Ahora bien, ¿cómo yo correlaciono esta ley de la potencia para que yo pueda cuantificar y calcular qué? La viscosidad, por ejemplo. A partir de este modelo o de esta ecuación general, yo quiero plantear y ver cómo puedo obtener y calcular la viscosidad aparente. Para ello, ¿qué voy a hacer? Sin dañar o modificar la ecuación, voy a reescribirla. Entonces
esta ecuación lo único que he hecho es que escribirla sin afectar o sin modificar el planteamiento inicial. La famosa ley de la potencia, ¿no es cierto? Mantengo la base y somos sus exponentes. Y esta es exactamente igual a la. Pero lo que yo quiero es tratar de que ustedes visualicen cómo yo podría calcular, ¿sí?, que de forma a nivel de ecuaciones esta viscosidad aparente. ¿Por qué? Porque si yo tengo datos, lo más fácil para mí es que yo correlacione el esfuerzo cortante para su deformación y obtenga que la viscosidad aparente. Gráficamente no tengo ningún inconveniente para calcular viscosidad aparente. Pero si yo lo quiero hacer a nivel de ecuaciones, este planteamiento me permite ver cómo puedo calcular la viscosidad. ¿Sí? Lo primero que hago es reescribir la ecuación, no he modificado el sentido de la misma, pero ahora, por comparación, tomando como base la ley de Newton de la viscosidad, yo ya puedo darme cuenta de que esa combinación de la constante K multiplicado por el gradiente de velocidades elevado al n-1 es que la viscosidad. Pues como les decía, si yo tengo datos de esfuerzo cortante y deformación, lo más fácil es que yo correlacione el esfuerzo cortante para su deformación y obtenga que la viscosidad aparente. Pero si yo quiero hacer ese cálculo haciendo uso de ecuaciones, tomo como referencia la ley de la potencia, la reescribo y por comparación, ¿no es cierto?, básicamente establezco que la viscosidad aparente es esta constante K multiplicado por el gradiente de velocidades elevado a n-1. Cuando yo trabajo con la ley de la potencia, ustedes se habrán dado cuenta que esta ley tiene dos parámetros que son característicos. ¿Cuáles son ellos? La K y la G. Esa K y esa N van a depender de quién, del fluido con el cual van a trabajar. Nuevamente, no es que sea un valor genérico. ¿Sí? Va a depender de la sustancia. Y cada fluido, cada sustancia que se comporte de acuerdo a la ley de la potencia va a estar caracterizado por una constante K y una potencia. ¿Sí? Entonces, a nivel de la ley de la potencia, hoy lo repito, yo tengo comportamiento pseudoplástico cuando n es menor que 1, tengo dilatante cuando n es mayor que 1, n igual a la unidad, caso particular, ley de Newton de la viscosidad. ¿Sí? ¿Qué más? Eso también es muy típico, a veces suelo tomar en evaluaciones. Si yo tengo datos experimentales, ¿sí?, he ido al laboratorio y tengo datos de esfuerzo cortante y deformación, ¿cómo obtengo la constante K y cómo obtengo la potencia? Regresión. Regresión. Sí. Que tu pendiente va a ser la K. No, es que sí.
Bueno, sí. Sí. Claro, la respuesta más fácil es una regresión. Pero, ¿sí?, yo puedo de alguna forma linealizar la ley de la potencia. ¿Sí? Si yo tomo logaritmo de cualquier base, en este caso lo más habitual es que tome el logaritmo natural. Aquí, ¿cómo desgloso esto? Para que no les afecte el signo, le puedo poner este acá. Lo primero, cuando yo tengo el logaritmo de una multiplicación, ¿cómo desgloso eso? La suma. La suma. Entonces de aquí logaritmo natural de k más logaritmo negativo. Y esto lo puedo desglosar aún más. Si yo tengo el logaritmo de algo que esté elevado a la potencia n, ¿qué pasa? Que este n, ¿no es cierto?, pasa acá. Y esto se parece que a la ecuación de una línea recta, en donde yo puedo establecer o hacer un cambio de variables donde y sea el logaritmo natural de tau y x sea el logaritmo del negativo de la deformación o del gradiente de velocidades. Y ahí ustedes pueden darse cuenta que aquí tengo y es igual a una pendiente x más un punto de corte. Consecuentemente, cuando yo aplico esta forma de tratar mis datos que obtuve a nivel de un experimento o a nivel de laboratorio, yo esencialmente lo que puedo hacer es linealizar. ¿Sí? Está bien lo que ustedes me dicen regresión, pero a veces no tengo un computador y solo dispongo de una calculadora que tal vez apenas sume o reste. Entonces, lo más fácil es que yo linealice. Y al linealizar bajo la lógica de los logaritmos, yo puedo obtener una ecuación en una línea recta. ¿Sí? En donde la constante k es el punto de corte del eje de las ordenadas. Y el n no ha sido más que la pendiente. Entonces, el procedimiento se resume. Yo tengo tau, tengo deformación. ¿Qué hago? Tomo logaritmo del esfuerzo cortante, tomo logaritmo del negativo del gradiente de velocidades, que es la deformación, el gamma por punto. ¿Qué es de esperarse? Que tenga una línea recta. Una línea recta que tiene un punto de corte al eje de las ordenadas. Esto, aquí es igual al logaritmo natural de la constante k. Si tengo el valor, no sé cuánto sea, 0,5, 2, 7, lo que fuese, es igual al logaritmo de k y ya puedo respetar la constante k. Y esta pendiente es que es la potencia. Y de esa forma yo ya puedo obtener estos parámetros que caracterizan a la ley de la potencia y que definen el comportamiento relógico de la sustancia con la cual estoy trabajando.
Sí. Ah, serio. O sea que escribí mal. Ah, sí, es verdad. Ya pasas como el nivel, una reacción de ¿Tú subiste? Sí, estaba en la primera clase de sílabo. Hay materias y materias. ¿Mm? Materias y materias. Se la estoy esperando a que se retire. Nadie sabe nada de nada. Voy a platicar, le voy a hacer principios. Y le voy a hacer la pregunta. Comienza a es que me he comprado porque ya hasta ya para creo que explota en las vías. Que reza así los lados de la calle. El apodo luego Gusano, Cucho, Mega, Cañas, Cafetero. Pues vamos a trabajar con este problema. En el laboratorio con un reómetro tenemos esta información para un aceite, en donde tenemos el valor de la viscosidad aparente medido para estos valores de deformación. Aquí la forma o los datos que se pueden presentar son muy variados. Aquí estoy presentando la viscosidad en función de qué deformación. Pude haber tenido esfuerzo cortante en función de deformación. O en su defecto también pude haber presentado que viscosidad aparente en función de esfuerzo cortante.
Pero aquí necesito que me digan cuál es el modelo reológico tomando como base el que el líquido se ajusta a la ley de la potencia. Aquí necesito que el parámetro K y la potencia es así. Verás. Primero le pongo cuentas que hay que sacar el logaritmo de la todo. Después de esa regresión, hay que linealizar. A ver. Lo primero, ¿qué comportamiento tiene la sustancia? Es pseudoplástico dilatante. Yo ya tengo de forma directa la viscosidad y tengo la deformación. Yo les he dicho, la deformación siempre es proporcional a la o al esfuerzo cortante. Entonces aquí de alguna forma estoy viendo que incrementa el esfuerzo cortante y disminuye la viscosidad, por lo tanto esto es seguro. ¿Y el N tiene que ser cuánto? A ver, recuerden esto, x cuadrado, x a la 1/2, entonces tiene que ser menor que 1. La ley de la potencia de forma general es tau negativo. Si quieren también le pueden poner como n. Entonces, si yo quiero linealizar, yo necesito esta información, esfuerzo cortante en función de la deformación. Aquí tengo viscosidad en función de deformación, por lo tanto, necesito generar el dato del esfuerzo cortante. Entonces, recuerden también, ¿sí? De forma general, este tau es igual a ¿qué? A la viscosidad aparente multiplicado por ¿qué? Por el negativo de la deformación. Yo ya tengo viscosidad aparente. Sí. Tengo deformación, por lo tanto el esfuerzo cortante que ha sido igual a la multiplicación de esto por esto. Sin embargo, chicos, siempre tengan cuidado con qué unidades. ¿Sí? Esto no se vayan a olvidar.
Por cómo yo entiendo la viscosidad aparente, ¿sí? Manteniendo el símil con la ley de Newton de la viscosidad, siempre voy a tener que el esfuerzo cortante es igual a la multiplicación de la viscosidad aparente por su deformación, que es el gradiente negativo de las velocidades. Es consecuencia de lo que tenemos acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es esta viscosidad aparente expresar en qué, en pascales segundos. Y luego le multiplico por la deformación y ya tengo esto en qué, Pascales. Un pascal. Un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 pascales. Primero sería 253, el segundo ¿cuánto nos da? 5,505. 8. Acá, 13,86. Gracias. acá. 17,9. Como les decía, siempre el esfuerzo cortante es proporcional a la deformación, por lo tanto esto también tiene que ir creciendo. Primero, tener presente esto. Este es genérico, indistinto de que sea que pseudoplástico, dilatante o cualquier otro comportamiento relativo. Aprovecho esto para generar el esfuerzo cortante, que es una información que me falta. Y a continuación ya genero información para finalizar. Tomo logaritmo natural del esfuerzo cortante y tomo logaritmo natural de la deformación. Gusano. Vas a hacerme. Hoy le hizo la Belinda Sí, ya. a la Torres. ¿Sabes? ¿Qué dices a Torres? ¿Qué le hago a mi hija? ¿Eh? ¿Qué quiero mi hijo mío? Quiero un susto de embarazo. Eso es para vos, la familia. Sí, compró. Nunca más se para el triángulo. Sí, no, sabes. Y eso ya estaba viéndole a la. ¿Cómo le vas a poner el nombre? ¿Qué valores tengo para el logaritmo natural del esfuerzo cortante? 0,98. 0,98. Acá, 1,706. acá, 2,079. 2,629. 2,885. Sí. ahora logaritmo natural de la deformación. 2,303. 3,92. 4,605. 5,704. 6,215. Gracias, Matías. Lo siguiente sería graficar tau o logaritmo de tau en función del logaritmo de la deformación.
Claro, si es que yo no tengo mi calculadora que hace regresiones, a mí se me ocurre que puedo seguir generando pendientes tomando pareja de datos. ¿Qué onda con la mano? A veces un argumento que me dicen es que no podía hacer la regresión porque no tenía una calculadora. Entonces lo que hago es simplemente generar pendientes tomando parejas de datos y al final sacar un promedio. Entonces vamos a hacer eso. Saquemos la pendiente entre esta pareja y esta pareja y esta pareja. Pues entre esta y esta, ¿cuál es la pendiente? ¿Qué pendiente obtenemos? ¿Cuánto? Ah, bueno. Pero. 2.068. Creo que es esta, ¿verdad? ¿Cuál? No, porque ya está legalizado. ¿Valores? Solo la pendiente por lo pronto de esta pareja de 2.068. ¿cuánto? Sí, 2.068. ¿Cuánto? 2.068. ¿Qué? Esa es la pendiente. Esa con regresión sale con una mano. Ojo, yo tengo que graficar finalmente mi modelo es dado en función de Esa no es la pendiente. 0.48. esto es lo que tengo que hacer. Entonces tendría que hacer este menos este dividido por lo de acá. Obviamente tiene que ser menor que la unidad. Entonces, este dato es incorrecto. ¿Sabes? ¿Cuánto? 1.048. 1.048. Son 3 decimales, dígame, 0.48. 0.4. ¿Ya? 0.4. 0. 0.4. Acá. 0.4.
¿Cuánto? 1 esto. ¿Y acá? 0. Sabes. Tal vez esta última pendiente está un poco alejada de lo anterior, pero 0,500. las pendientes están aproximadamente cercanas y finalmente sacaría un valor promedio. Y eso, chicos, ¿qué es? N. 0,1. ¿Qué tenía que salir menor que la unidad? Pues 10 segundos más. ¿Cuál es la media de los valores que acabamos de poner? 0,502. 502. ¿Qué nos falta por determinar? La constante K. Para ello, ¿qué necesitamos? El modelo de la línea recta, ¿no es cierto? Pues igual, para eso podríamos nosotros igual generar o tomar como puntos referenciales, se me ocurre el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. ¿Por qué? Para que ustedes puedan construir el modelo de una línea recta que necesitan, ya sea un punto y la pendiente, ¿no es cierto? Ya tenemos la pendiente. Y por eso les decía, podía utilizar este punto de acá para encontrar el valor de B. Aquí, ¿qué va a pasar? Que 0,982, 0,928 es el logaritmo de tau. Es igual a que a la pendiente, que ya sacamos 0,502 multiplicado por el logaritmo de la deformación 0,2,303. Y encontramos. Pero ojo, este b en realidad es el logaritmo natural de encontramos para todos los puntos el valor de b bajo esta lógica. ¿Cuánto nos sale el logaritmo natural de K? Menos 0,23. Bueno, ya está todo. Menos. 0,23. Para el siguiente dato. Lo mismo, ahora tendríamos que reemplazarnos 706, 3,912 y encontramos lo logaritmo natural de K. Tendría que salir un valor similar al anterior. Menos 0,257.
Para el resto de puntos, ¿cuánto sale el logaritmo natural de K? Ujú. 0,257. Sí, 82. 82. Sí, es que yo estoy usando 4 decimales. Digo en el segundo. 25, 82. Yo ¿Cuánto sale? tengo 57. Menos 0,257. Entonces esto es cuestión de poner en la calculadora y explicarle cuánto sale. Menos 0.258. Acá, Menos 0.23. Es 3. acá. El último. ¿Cuánto? Sí, menos 0,234. Bueno, tenían un quinto punto porque estamos haciendo para cada punto. El último punto, ¿cuánto sale? Menos 0,235. Y finalmente sacaríamos un valor medio, ¿cuánto sale? Menos 0.238. Y finalmente sacaríamos ya, 0.780. 0,780. Por lo tanto, nuestro modelo sería tau y para concluir este problema vamos a calcular cuál es la viscosidad aparente que tiene nuestro aceite cuando aplicamos un esfuerzo cortante de 10 pascales. ¿Sí? Entonces necesito que me digan cuál es la viscosidad aparente cuando tau es igual a 10 pascales. Ustedes se fijan que estamos acá más o menos en esta posición. Yo no tengo dato. Y necesito saber cuál es la viscosidad aparente cuando aplicamos un esfuerzo cortante de 10 pascales. ¿Qué les voy usando? ¿Dónde? Gracias. Pues lo primero, 7 minutos. aplico este modelo para encontrar la deformación cuando aplico 10 pascales. Entonces fijamos de acá. Usando. Simplemente despejamos, como ya conocemos el modelo relógico, despejamos el negativo, hace los 10, divido para 0,780 y raíz de